change. I'm a little too close. I'm a little too close. And all this I'm certain of. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar, eso que acaban de sintonizar, se llama Billy. ¿Por qué me escucho tan bajito? Algo le debe haber pasado a mi micrófono porque me escucho, pero muy enterrado. Muy enterrado. Pero bueno, vamos. Qué raro. En serio, qué raro que... ya vi. Ahí estoy bien. Ya, era un error de micrófono, disculparán ustedes, pero ahora sí, ya me escucho fuerte y claro. Ahora, de hecho, me escucho más fuerte que claro. Déjenme bajarle un poquito y subirle acá. Y ahora sí, ya no tenemos tanto problema. Billy, se llama lo que acaban de escuchar en esta estación de radio. Y me da gusto poder poner música nueva. Ponemos poca música aquí en este programa entre las 8:30 y las 10 de la mañana, porque si les pusiera un poco más de música, pues entonces me estaría sacando Facebook e Instagram. Ya saben ustedes que las plataformas tienen una forma muy curiosa, por decirlo de alguna manera, de tratar a la música. No quieren que la gente escuche música en sus plataformas porque dicen que nosotros, los comillas, creadores de contenido, así llaman ahora la gente que utiliza las plataformas, creadores de contenido, no paguemos derechos. Como si les pagaran de regreso a todos los artistas por la publicidad y promoción que tienen. Como si efectivamente la música que sale en las plataformas les pagaran un montón y con eso pudieran sobrevivir. Es una gran mentira. Solo en las últimas semanas, artistas como Björk y muchos más han comenzado a cuestionar los pagos que hace Spotify a los artistas, bandas y compositores, que cada día son más pequeños. Y ahí es en donde es la gran diatriba. ¿De dónde viven los artistas hoy en día? ¿Viven en realidad de lo que ganan a partir de las plataformas? ¿Viven de los conciertos? Estaban algunos artistas diciendo, además de la cantidad enorme de dinero que tienen que perder por invertir en giras, porque en realidad pues, también solo gana el que hace la gira, el promotor, no gana el artista. Ahí a la mitad estamos metidos todos. Así que si preguntan por qué no les pongo tanta música aquí en real, pues porque nos sacan del aire. Instagram y Facebook nos sacan del aire. Ya, por ejemplo, ahorita ya me sacaron del aire de Facebook solo por estar diciendo esto, nomás para que vean que no es mentira. Hay una censura enorme en las redes sociales. Enorme la censura que hay en redes sociales, aunque ustedes no lo quieren. Hay un reportaje de Spotify crea artistas fantasmas para robarse dinero. No lo dudo, nada. No lo dudo, pero ni poquito lo que están diciendo sobre ello. Nada, absolutamente nada. Bienvenidos a este programa llamado Real. Pero miren, en todos lados hay problemas. Porque si bien las plataformas tienen este tipo de restricciones, bueno, luego van a escuchar ustedes que hay audios que pongo aquí en donde no se escuchan palabras completas de narco. Porque cuando uno pone narco, la plataforma te censura, te shadowbanea. Dicen que no, pero claro que sí. Si uno dice palabras como narco o muerte o asesinato, aparecen sus sensores virtuales en algoritmo y comienzan a echarte para abajo. Así de poquito en poquito te comienzan a echar para abajo. Pero bueno, son de las cosas que uno tiene que sortear. Hay otras censuras que son las censuras y las presiones que hay en los medios tradicionales a partir del poder, que claro que existen. Hoy leía la columna de Mario Maldonado en donde dice que ahora a los servicios de internet y a las concesiones de radio y televisión les van a querer cobrar 5% de sus ingresos, un nuevo impuesto. Estas historias que no hacían nuevos impuestos, ahí viene un nuevo impuesto. Pero además un impuesto que ya se había pagado, porque cuando uno obtiene una concesión, paga una cantidad brutal de dinero para usarla y luego la tiene que pagar en las renovaciones de las concesiones. Hay estaciones de radio, ahorita en Guadalajara, quien me está escuchando, hay una cantidad, ¿cuántas les gustan? Debe haber como 10 estaciones de radio en Guadalajara, ya no digo cuántas, en el país, que están fuera de norma.
no han podido pagar los refrendos de sus concesiones, han metido amparos, algunos los perdieron y los pueden sacar del aire en cualquier momento. No los han sacado del aire porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones era una entidad brutalmente burocrática y bastante chafona, para ser muy honestos, porque lo que tenía que hacer era poner en orden a los monopolios. ¿Y cuándo puso en monopolio a Telmex, por ejemplo? Nunca. Ahora, ¿ustedes creen que lo va a hacer la Secretaría de Comunicaciones o la agencia digital de Pepe Merino? No, claro que tampoco. Pues es aliado. ¿Cuándo le van a hacer algo? Nada, nunca, 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 nunca. Pero, como les decía, pues hay un montón, pero un montón de concesiones de radio que están fuera de norma y que podrían quitarlos en cualquier momento. Entonces los van a chantajear. Ah, si hablas mal de mí, te quito la concesión. Si hay alguna opinión contraria a la 4T, te quito la concesión. A todos estos que están fuera de norma. Y a los otros, cállate con 5% de tus ingresos. No, bueno, pues en tiempos como los que hay ahora, en donde los ingresos están muy menguados debido a la atomización que hay por parte de las empresas de publicidad, fíjense cómo se da todo el mundo un tiro en el pie. Entonces llegan las empresas de publicidad y dicen, ahora me voy a anunciar en redes sociales. Entonces van y se anuncian en redes sociales, pero no son efectivas las redes sociales para mucha cosa. ¿Cuántos no ven ustedes a estos influencers que quieren anunciar de todo, desde autos hasta pantallas, líneas aéreas? Y luego, cuando se termina el contrato, hasta les pegan. Pero no solo eso, no generan el call to action, es decir, no hacen que vaya directamente muchos de estos influencers a comprar ni la televisión, ni el auto, ni la línea aérea. Mientras tanto, con eso chantajean al medio de comunicación y le dicen, pues es que así llega el de la agencia y dice, Pues es que yo con menos dinero puedo comprar a un montón de influencers. que no sirven. Entonces ahí van y entonces chantajean al medio. El medio, a su vez, como no tiene dinero, hace mediocres contenidos, hace muy malos contenidos. Y entonces, después de eso, tras de todo esto, pues llegan medios que quiebran y ya no tienen cómo hacer publicidad adecuada los clientes, es decir, las marcas, y que terminan quebrando las agencias. Todo mal, nomás para que vayamos entendiendo. Yo por eso aquí, en este programa, ustedes saben que no se les cobra absolutamente nada a nadie. Alguien me pidió hace unos días, oye, tengo un despacho, ¿me anuncias en tu cuenta de Instagram? Sí, no tengo problema. Te conozco desde hace muchos años y sé que eres una persona decente, pásame tus datos y lo pongo. Y ya. Si te sirve, qué bueno, y si no, bueno, se hizo el intento y ya. Para que quede muy claro. Y esto de los influencers, bueno, viene esa parte en donde el manejo de fama no es tan sencillo. Dejen poner mi carota para que. Pues ahí tienen el caso de esta influencer de más o menos 300,000 seguidores que asesinó a la nueva novia de su ex esposo, de su expareja. O el caso de este famoso influencer que está en la cárcel por haber casi matado a golpes a una mujer. Y ya no hablemos de los influencers sinaloenses que, bajo sospecha de ser cómplices del crimen organizado, han sido o extorsionados o robados o asesinados. Muy complicada la situación, y ya no hablemos en otras partes del mundo. Si quieren lo hacemos más adelante. Bienvenidos a este programa, ya se llama Real y se transmite en una estación que se llama Radio Real, que se transmite de vía digital en radio-real.com, es la página de internet. También lo pueden escuchar en Claro Música, buscan en Claro Música la estación Radio Real, lo hacen en Radio Garden, lo hacen en los dispositivos Alexa, le dicen Alexa, pon Radio Real, y así entran con nosotros, como todos los que están aquí. Así, aquí está. No está muerta Valentina, no, intentó asesinarla, exactamente. En Washington, en Coyoacán, en Azcapotzalco, en Celaya, en Zapopan, en Uruapan, en la Ciudad de México, en todo el área metropolitana de Guadalajara, en Cholula, en Tequila, en Puerto Vallarta, en San Juan del Río, Querétaro, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Gießen, más bien, Alemania, en Tlanepantla, en Guanajuato, en Tequila, Jalisco, un saludo hasta allá, a Zacatecas, en Tlaquepaque, en Gómez Palacio, en Canada, Ontario, allá en Canadá, en Querétaro, en Tlajomulco, en Torreón, en fin, en muchos lugares nos sintonizan. Saludos hasta Kingston, Jamaica, por ejemplo. Gracias a la gente que está con nosotros en Amán, Jordania, como cada mañana, en fin, los miles de personas
que están con nosotros. Siempre me da mucho gusto el poder saludarlos y tener esta comunicación con ustedes. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes. Eso me da mucho gusto. Comencemos con noticias económicas. El INEGI dio a conocer la inflación anualizada 3.59%, 3.6%. Muy lejos de lo que habíamos estado anteriormente. Es una buena noticia. Ahora habrá que ver cómo hacen el cálculo, porque día con día pues hay menos capacidad de compra en amplia base de la sociedad. Ahora, para tratar de incentivar que la economía comience a reactivarse, el Banco de México el día de ayer bajó la tasa en 50 puntos base. Anda en 9.50, es decir, pedir un crédito para una casa, pedir un crédito de automóvil debe de salir más barato, mucho más barato. Veamos si efectivamente se ajustan también las, pues obviamente, si se ajustan las tasas de interés de los bancos. Ojalá y así fuera. Ojalá y lo lograran hacer, pero pues, habrá que esperarlo. Tendría que ser la buena noticia. ¿Cuáles son las malas noticias? Empecemos por ahí. La oficina del fiscal general en los Estados Unidos mandó un comunicado oficial, un memorándum para los empleados del departamento, en donde dice que el objetivo es la eliminación total de los cárteles de la droga. El 20 de enero, el presidente Trump dio una dirección al gobierno federal para revisar las estrategias contra las organizaciones de narcóticos para la total eliminación de los cárteles. Esta política requiere un cambio en la forma en que estamos combatiendo el asunto. Tenemos que hacer más para mitigar el enorme daño que estos grupos han causado en los Estados Unidos, dice el documento. No es suficiente con lo que se ha hecho en el combate de venenos como el fentanilo que estos grupos distribuyen en nuestro país. Tenemos que utilizar todos los recursos del Departamento de Justicia y empoderar a los fiscales federales para que alrededor del país, junto con el Homeland Security y otras partes del gobierno, lleguemos a la meta de eliminar estas amenazas para la soberanía norteamericana. Este memorándum ve hacia qué tipo de directivos e iniciativas se tienen que hacer para lograr el objetivo. Eso es lo que dice el fiscal norteamericano. Y obviamente, pues ya más o menos se sabe hacia dónde se va. ¿Quiénes? ¿Cuáles son los cárteles de la droga que están en la mira de la Fiscalía Norteamericana, del Departamento de Justicia? El Tren de Aragua, que muchos dicen que tiene muchísimos miembros de Venezuela. La Mara Salvatrucha, MS-13, que es uno de los enemigos que viene persiguiendo Donald Trump desde hace tiempo. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Negar que estas organizaciones se dedican al tráfico de drogas y con eso también a comenzar a expandir el terror y la desestabilización en amplias partes de América Latina es obviamente mentir. Nosotros lo vivimos día con día. El poder económico que tienen es enorme. Allá en Sinaloa confiscaron decenas de autos blindados del cártel de Sinaloa. En respuesta, como que siempre que hay una acción de gobierno y además porque se están peleando unos con otros, pues hubo incendios en restaurantes allá en Culiacán. Así que, pues seamos muy claros que el combate al crimen organizado no es una cuestión que nada más lo esté pidiendo el gobierno de los Estados Unidos. Es un reclamo, claro, por parte de la población mexicana. Ayer hubo 61 muertos en el país. Guanajuato, el número 1. Baja California, el tercero. Sinaloa, el segundo.
cómo vivir en estas ciudades. Si día con día hay más muertos, más desaparecidos, y pareciera que uno quiere esconderlo abajo del tapete, cada día más complicado hacerlo, aunque para la presidenta Sheinbaum el problema tendría que comenzar con una limpieza en los Estados Unidos. Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. ¿Hay un riesgo de injerencia? Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? Entonces, ¿o qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces, colaboramos, coordinamos, nos reunimos, trabajamos juntos, pero siempre vamos a defender la soberanía. Entonces, hay una parte muy importante que ellos tienen que hacer allá, muy importante. Y luego el decreto del Departamento de Justicia o de la Fiscalía, no sé qué es, de la Fiscalía creo, ¿no? Pues no se entiende muy bien, ¿no? Es un decreto general No, con menciones, pero ¿en qué se va a traducir? Pues hay que esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir. ¿No existiría el riesgo de que esto fuera como un pretexto de injerencismo, de que otra vez como agencias como la DEA se quiera aquí meter, bueno, que ha intentado por diversas formas Todos los agentes de alguna agencia de Estados Unidos requieren un permiso de México para estar en México. Y eso se trabaja con el Gabinete de Seguridad y tiene que haber coordinación, colaboración, información conjunta. Eso pasa en cualquier país del mundo. Entonces eso sigue, pues, es parte del proceso de coordinación. Entonces nos coordinamos, colaboramos. Pero también, como lo dije en el video, como lo dije el 5 de febrero, como llevo mucho tiempo diciéndolo, que actúen también en su propio país. ¿Por qué no empezamos a ver qué hemos hecho mal? Porque si bien los Estados Unidos, y lo dice el documento de la Fiscalía, se los acabo de leer, también habla de cómo se tienen que dar fuerzas a el combate al crimen organizado, a estos cárteles en la Unión Americana. Vamos a ponerlo al revés. ¿Qué autoridades mexicanas dejan pasar las armas que se compraron de manera ilegal en los Estados Unidos? ¿De qué manera las autoridades mexicanas han dejado que el trasiego de droga llegue hasta la frontera? No solo el trasiego, sino la producción de la misma. ¿Qué hace el gobierno de México para combatir el lavado de dinero que llega a partir de remesas y que con eso comienza a alimentar a los cárteles de la droga? ¿De qué forma pone atención el gobierno de México para evitar la colusión de autoridades locales, estatales y federales con el crimen organizado? ¿Qué se hizo en los últimos 6 años para evitar que la crisis del fentanilo comenzara a golpear nuestra puerta? Más allá, por supuesto, de la campaña comercial hecha por el gobierno de México que costó 42 millones de pesos. Créanme, eso no cuesta 42 millones.
esos anuncios que hicieron, su producción no cuesta 42 millones de pesos. Pero bueno, alguien siempre se lleva una tajada, pero tampoco lo ven. Las mismas preguntas que hace Claudia Sheinbaum al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué hacen ellos? Se puede hacer por parte del ciudadano al gobierno de México. ¿Qué están haciendo? Hasta hace apenas unas semanas que comenzó también a tocar la amenaza de Trump a la puerta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora a cargo de Omar García Harfuch y anteriormente del señor Durazo y de la señora Rosa Isela Rodríguez, no habían hecho nada. Ahora sí aparecieron laboratorios de fentanilo, esos que decían hace apenas unos meses que no existían en México. Ahora sí aparecen distintos capos de la droga, no los de hasta arriba, sino los que están en medio, pero ni siquiera eso aparecía en el sexenio de López Obrador. Hay que atender las causas, decían. ¿Cómo atender las causas si al mismo tiempo ya estaba el árbol muy envenenado? Entonces, todo lo que está preguntando Claudia Sheinbaum, por supuesto que se puede implementar para el gobierno de Estados Unidos y habría que hacerlo, pero con mayor caso al gobierno mexicano. Y por último, cuando hablan de la soberanía, que es ese poder que tendría que tener el pueblo de México a partir de el mandato que se le da al gobierno de dar estabilidad y control al territorio, ¿quién tiene la soberanía de México hoy en día? ¿El gobierno o los narcos? Preguntamos en Culiacán, en Apatzingán, en frontera Comalapa, en Villahermosa, Tabasco, en Morelos, en Guerrero. Preguntamos en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Colima, en Nayarit, en Baja California, en Sonora, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, en Durango, en Jalisco. ¿Quién tiene el poder del territorio en este país? ¿El gobierno? Díganme la verdad. Si ustedes quieren una noche ir de Guadalajara a Aguascalientes, ¿lo hacen por carretera o se esperan a que amanezca? Y eso todavía con riesgo. Díganme la verdad. Ustedes pueden transitar por una carretera, no autopista en el país sin tener miedo o temor de que vaya a salir un retén de los malos o de los otros malos a asaltarlos o a violarlos. Díganme la verdad. ¿No conocen a alguien que haya llegado hasta su puerta a la maña a pedirle una extorsión por derecho de piso? Díganme la verdad. Entonces, si esto que estoy yo mencionando de manera muy clara no lo ve la presidenta, o es muy mediocre o es cómplice. Pero pedirle a los Estados Unidos lo que no se hace en México es un poco cínico. Y el gran problema del cinismo a partir de las conferencias de prensa matutinas es que siempre se cae la mentira. Miren, nada más para dejarlo muy claro. Dice la presidenta Sheinbaum que ahora sí se va a crear una agencia dentro de la Secretaría de Energía para combatir el huachicol. Es que va a haber cambios regulatorios para que haya una sola institución que le dé seguimiento y trazabilidad a los combustibles, unos los que se importan, es decir, un combustible que viene de Estados Unidos, por ejemplo, o que viene en barco, a quién se lo venden, de ahí cómo se vende a las estaciones de servicio o gasolineras, es decir, toda la trazabilidad. Ahora en la normatividad unos se encargan de una cosa, otros se encargan de otra cosa, otra institución se encarga de otra, y ahora queremos que una sola institución pueda darle seguimiento y haga la obligatoriedad de informar la trazabilidad del combustible que se importa, o ya sea por Pemex o por entidades privadas. Recuerden que en México está permitido la importación de combustible a través de un permiso de la Secretaría de Energía. Entonces, esa es una de las partes. Y a partir de ahí, pues toda la vigilancia y supervisión. Además de un modelo especial que también estamos desarrollando, adicional a lo que ya existía para el robo de combustible que se pueda dar en algún ducto. Entonces, son los dos esquemas de trabajo. Ya prácticamente están listos. En las leyes de reforma energética que se presentaron ahí ya viene esa parte y nos va a ayudar mucho. ¿No que ya no había huachicol?
ya que ya no había robo de combustibles en ductos. Hace 6 años a ustedes los dejaron sin gasolina. Hace 6 años, recuerden las filas interminables esperando a ver si llegaba mínimo Magna para los autos que usaban Premium, y los que usaban nada más Magna a ver si llegaba en algún momento. Y ahora resulta, fíjense nada más, en dónde estamos parados. Se les cae tan fácilmente. Otro ejemplo es la impartición de justicia en México. Y voy a un ejemplo clarísimo. El día de ayer, la Fiscalía de Morelos pidió el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador. Uno pensaría que estaban pidiendo el desafuero por las denuncias de desvío de fondos, irregularidades en la cuenta pública de Morelos. No. El fiscal, el entonces fiscal, pidió el desafuero por un caso de agresión sexual, dado en diciembre de 2023. Cuauhtémoc Blanco todavía era gobernador, no había pedido licencia para ir a hacer campaña para convertirse en diputado, lo que es el día de hoy. ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Esto se supo ayer en la mañana. Le preguntaron a Ricardo Monreal en la mañana sobre esto. Y vayan viendo y escuchando. Sí, yo expreso de manera personal, también como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena, que no quiero prejuzgar a nadie, y menos a un compañero, Cuauhtémoc Blanco, que es diputado federal. No conozco la denuncia, no ha llegado a la Cámara de Diputados. Pregunté hace un rato en la Oficialía de Partes y en la Secretaría General, en Servicios Parlamentarios, no ha llegado. No sabemos por qué delitos y tampoco sabemos cuál es la causa que se le imputa al diputado. Pero en todo caso se dará seguimiento normal, el que siempre damos a cualquier tipo de denuncias que se hacen en este caso. Entonces no voy a prejuzgar, no adelanto juicios, no asevero inexactitudes, sino me espero a que se presente y ya serán las comisiones pertinentes las que den paso al curso que se necesita en este tipo de procedimientos. Siguiente pregunta. No, es una cosa. ¿No nos habíamos quedado en que yo no había fuero para nadie? Ni el presidente, decía el expresidente. Nadie tiene fuero, decían. Pues parece que sí, pero no solo fuero. Tienen unos poderes enormes, enormes, enormes. Tan grandes que después de la declaración de Monreal y después de la petición de desafuero, la gobernadora de Morelos pidió la destitución del fiscal. Ayer mismo, de manera muy rápida, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Constitución de Morelos y otros tantos más. Por este medio me permito remitir a usted la solicitud de separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado de Morelos. Así rápido, rápido. ¿Eso habrá llegado? ¿Qué les gusta? Vamos a ponerle 2:30 de la tarde. Para las 6 ya lo habían destituido. Va a dar cuenta con el resultado de la votación. 16 votos a favor de la separación definitiva del cargo del fiscal general del estado de Morelos al ciudadano Uriel Carmona Gándara. 4 votos en contra de la separación definitiva del cargo del fiscal general del estado de Morelos al ciudadano Uriel Carmona Gándara. Rapidísimo. Rapidísimo le quitaron, sí, lo quitaron. Rapidísimo. Que no hubiera duda. Y para que además no quedara ninguna posibilidad de que regresara a partir de una impugnación, nombraron casi como chocolate express a Edgar Maldonado como nuevo fiscal en Morelos. Es la Constitución Política del Estado
libre y soberano de Morelos, se procede a la toma de protesta constitucional, por lo que solicito a los señores diputados y a los asistentes presentes ponerse de pie. Ciudadano licenciado Edgar Antonio Maldonado Ceballos, protestar es guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Fiscal General del Estado de Morelos que se os ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, que la nación y el Estado os lo demanden. Gracias. No, pues van a tener que demandárselo muy rápido, porque mientras todo esto pasaba, que están ustedes escuchando, sí llegó a la Cámara de Diputados esta solicitud que había dicho el señor Monreal que estaba traspapelada, la solicitud de desafuero para el señor Blanco. ¿Para qué quieren que lo desaforen? Para investigarlo. No está sentenciado, no está juzgado, nada. Tiene que haber una investigación y a partir de eso no es culpable legalmente de ningún delito, pero se necesita investigar y como pues sí hay ciudadanos de primera y de segunda y los legisladores y los políticos que tienen fuero son de primera y todos los demás son de segunda, pues uno se queda en una desprotección absoluta. Por lo pronto esta víctima, que se sabe que es la hermanastra de Cuauhtémoc Blanco, hoy por hoy, pareciera que alguien lo está defendiendo. ¿Quién? Pues ustedes decidirán quién, ¿verdad? ¿Por qué no escuchamos a la presidenta Sheinbaum al respecto? Va. Felicito a los diputados y diputadas, porque miren que el fiscal estuvo ahí buscando que no votaran. Pero es muy importante. Les voy a recordar el caso. Vamos a recordarlo. A ver si tienen por ahí el video de cuando fui jefa de gobierno. Debe estar por ahí en mis redes sociales. A ver si lo encuentran. Se tardó mucho para que se hiciera esta destitución. Pues no querían, cambió el Congreso en Morelos. El Congreso anterior no... Lo protegía mucho. Pues sí, lo protegía. No... De hecho, también el Poder Judicial también lo cuidó bastante. Sí, tiene amparos. A ver si lo encuentran. ¿Ya? ¿Sí? Apúrenle, no tenemos todo el día. De hecho, hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido... Bueno, ya, ¿para qué seguimos escuchando? Es un rollo gigantesco en donde pasan todo el audio. Y luego... Carlos ahí. Entre otras múltiples, ¿qué podemos decir? Atropellos a la justicia. De hecho, a del Morelos fiscal.
se le estaba mencionando que muchos de los casos de feminicidio los estaban catalogando como suicidios. Entonces, En particular este caso, que ya no quisiera mencionar el nombre para no revictimizar, el fiscal de Morelos es un caso de una joven que se reporta como desaparecida en la Ciudad de México y se encuentra su cuerpo en Morelos. Ya había una carpeta de investigación por desaparición en la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando se encuentra el cuerpo de esta joven, pues viene esta declaración del fiscal de que fue una broncoaspiración, que no había señales de violencia. La familia le pide a la Fiscalía de la Ciudad de México que siga con la investigación. La Fiscalía pide toda la información. Le voy a adelantar porque está tratando de decir que es por el caso aquel de un asesinato que hubo en Ciudad de México, que efectivamente el cuerpo fue encontrado en Morelos y de hecho hasta en algún momento trataron de destituir al fiscal de Morelos. Hace una denuncia contra el fiscal de Morelos. Porque después de eso el fiscal de Morelos acusó a la jefa de gobierno de que había un tema político, acusó a la fiscal. Entonces la fiscal hace una denuncia, la fiscal de la ciudad, contra el fiscal de Morelos, y un juez lo encuentra culpable. Y hay una orden de aprehensión. El tema es que el fiscal pues tenía un fuero federal, es desaforado por el Congreso de la Unión y después la Corte dice que requiere ser desaforado también por el Congreso de Morelos, porque fue detenido el fiscal y con varios amparos sale libre y después se dice que tiene que haber también un desafuero por parte del Congreso de Morelos. Pues sí. Ayer finalmente fue desaforado. Hoy tiene otros amparos. Pero, ¿cómo se explican además? Pues un periodo de inseguridad en Morelos muy largo. Además, pues de otros casos de feminicidio en donde este fiscal los hizo parecer como suicidios en contra de las mujeres. Pero además, pues una actuación muy, la verdad, con pocos resultados. Entonces ayer... Pues ¿cómo vas a tener buenos resultados si efectivamente cuando tienes un gobernador presuntamente corrupto protegido desde el centro? Porque qué bueno que la presidenta Sheinbaum quiera defender a esta víctima de feminicidio en la Ciudad de México, hace muy bien. ¿Y por qué no defender en este caso a esta presunta víctima de agresión sexual en Morelos? Está bien que se vaya el fiscal y van a seguir con el proceso. El ex fiscal de Morelos le dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva. Escuchen ustedes estos 4 minutos de esta conversación en esta mañana. Dejaste de cumplir con los requisitos para permanecer en el cargo, dijo la gobernadora Margarita González. Pues sí, yo difiero de ese... Como razón para solicitar tu remoción. Sí, digo, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con esa manifestación o esa es la razón de la solicitud, porque lo que se usó como base fue mencionar los procesos que yo había tenido, en los cuales pues yo obtuve sentencias favorables, ¿no? Además de que esas razones ya habían sido materia de una solicitud de destitución que formuló Cuauhtémoc Blanco, todavía siendo gobernador, y el Congreso del Estado desechó esa solicitud en aquel momento, el año pasado. Entonces ya había una cosa juzgada de ese tema. Además, para la destitución de un fiscal se requiere que haya causa grave, y el haber tenido imputaciones aclaradas y resueltas favorablemente, pues no es una causa para destituir a un fiscal. Sí lo fue, Uriel, sí lo fue.
de Sí qué lo- vamos a hacer. Sí lo fue Bueno, y te destituyeron. Digo, sí, eso es lo que se usó como base, pero pues Mm. es inconstitucional, es ilegal completamente. Digo, los legisladores lo saben que fue un trámite fast track, donde no respetaron mi derecho de audiencia, no me permitieron defenderme ni formular alegatos. O sea, fue una decisión unilateral, cuando que en la destitución pues es un proceso en el cual se tiene el derecho de ser escuchado por el propio Congreso. Ok. Entonces, pues ahorita la valoración es si vamos a continuar con esta defensa que se ha convertido pues ya en una lucha, ¿no? En el caso, Pero Uriel, bueno. de lo que tiene que ver con la acusación de la media hermana, ¿se puede saber cuál es la parte más importante que se puede hacer pública? ¿Qué es lo que declara ella en contra de Cuauhtémoc Blanco? Pues mira, lo puedo referir porque ella pues lo relató en medios de comunicación y también pues así lo hizo en su denuncia, ¿no? Uh-huh. Ella pues refiere que en diciembre de 2023 fue víctima de un ataque sexual, de un intento de violación y Por parte de aportó Cuauhtémoc, pruebas por parte de Cuauhtémoc por parte de Blanco. Cuauhtémoc Blanco, Del en contra de todavía, ella. todavía en ese momento era gobernador. gobernador, ¿verdad? No había dejado el cargo Sí. para buscar candidatura, todavía era gobernador en función. Estaba en funciones como gobernador de Morelos en diciembre del 23 y entonces ella en su denuncia establece que fue víctima de un ataque sexual, de un intento de violación y pues sus abogados aportaron una serie de pruebas y el Ministerio Público entonces a mi cargo lo que hizo fue pues corroborar esos hechos y el día de ayer, cuando todavía estaba yo en funciones, el Ministerio Público responsable de esa investigación solicitó este trámite, pues que es el obligado, es el paso siguiente, vamos. Y eso fue en la mañana y después de mediodía ya estaba mi institución en curso en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces creo que, como dije, la historia se cuenta sola, ¿no? Pues se cuenta sola, por lo pronto dejas de ser el fiscal, nos dices que estarías considerando la posibilidad de recurrir, de impugnar esta decisión. No has tomado todavía esa decisión, si lo harás. Pues hemos promovido algunas cosas. Sí. Han promovido en algunas cosas, pero si la presidenta piensa que efectivamente este hombre es corrupto y que es adecuado que lo hayan destituido, bien. La pregunta que falta es, ¿y la víctima o la supuesta víctima no merece por lo menos que la justicia dirima si es culpable o inocente el acusado? No solo por ella, sino por el honor de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco dará una conferencia de prensa en 1 hora a ver qué es lo que dice al respecto. Y si se dan cuenta, en la declaración de Sheinbaum de esta mañana, vuelve a pegarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo hizo de otras formas, pero hablaremos de eso en un momento más. Ayer la Corte tenía que dirimir sobre el caso específico de la selección de candidatos por tómbola, no solo los del Poder Judicial, sino todos los demás. La decisión se aplazó 1 semana, hasta el 13 de febrero. La que no se aplazó fue decir, esos candidatos que salieron por tómbola en el Senado y que tendrían que ser del Poder Judicial, no van, entiéndanlo, no van. ¿Sería el término del 11? El martes 11. El martes 11. Entonces, si están todos de acuerdo, el jueves 13 quedaría para... 14. Ya, perdón, el jueves 14 ya se resolvería, se vería este asunto. 13. Jueves 13. 13. A ver, vamos a corroborar. ¿Es jueves 13? Jueves 13. 13. Jueves. 13. Quedaría listado para el jueves 13. Sí. Muy bien. Bueno, pues el jueves 13 se daría esto y ahí el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tendría una sentencia. Yo bajé el proyecto pensando que no era necesario el oficio o el escrito para mejor proveer
Sin embargo, no tengo inconveniente en dejarlo en lista, recibir el informe, analizar el informe y ver si el informe tiene algún impacto en el proyecto que le he presentado a este pleno. Gracias. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no contiene reglas de acumulación o de proyectos que pudieran estar similares o similares. Mi proyecto engloba los 4. Yo tendría, en dado caso de quererlos separar, que supongo que esa es la solicitud, presentar un nuevo proyecto que no incluyera el último, lo cual nos llevaría el mismo tiempo, quizá más, que simplemente esperar al informe del último asunto. Por lo tanto, no tendría inconveniente en dejarlo en lista. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora bien, esta resolución que tiene la Suprema Corte de Justicia de decir los candidatos que escogieron por tómbola no van, por supuesto que enojó brutalmente a Gerardo Fernández Noroña. Primero mandó un comunicado donde dice que la Sala Superior previó sin su ejecutoria la posibilidad de que la Corte rechazara el listado de candidaturas. ¿Y qué dice? Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados o no los someta a trámite, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, por lo que la mesa directiva del Senado podrá remitir de forma directa las candidaturas. O sea, en pocas palabras, que haya sido como haya sido, los va a pasar él como sea. Y luego, después de eso, hizo un video. Es su proceso, es su comité de evaluación, perfilaron candidaturas sin proceso de insaculación, los mandaron directo, pero están mintiendo, porque además, mira, esos van a ser candidatos, quieran o no quieran, pero además son sus candidatos, ellos los procesaron. Lo único que nosotros hicimos fue la insaculación en los casos en que procedía, que fueron la minoría, como fue público, hombre, y fue público que a quienes perfilan y todo, son los hipócritas. Entonces están haciendo una farsa. Ellos saben perfectamente que las validen o no. Son sus candidaturas, porque además son sus candidaturas. A ver, lo voy a decir de manera muy clara. La decisión de la Corte es intrascendente, porque si las valida, está siendo honesta al reconocer que son sus candidaturas. Y si no las valida, está siendo profundamente hipócrita, pero de todos modos son sus candidaturas y las enviaremos al INE. Entonces, se condenaron solos a la intrascendencia, renunciaron a su tarea. Pues sí, ahí tienen a Fernández Noroña atacando de nueva cuenta a la Corte. Ya saben ustedes que se las gastan de maneras muy curiosas, por decirlo de alguna manera. Pero no fue solo Fernández Noroña quien atacó a la Corte, también lo hizo la presidenta Sheinbaum esta mañana una vez más. He visto una cosa así de que no invitaron a la ministra el 5 de febrero. Pues no, señora. Nosotros respetamos la división de poderes. Pero lo que no puede ser es que haya una Corte que viola la Constitución. ¿Cómo es que el Tribunal Electoral, que es la última instancia dicha por la Constitución, debe garantizar la elección al Poder Judicial y la Corte dice otra cosa, solo porque no están de acuerdo? No puede haber una opinión personal por encima de la ley, por encima de la Constitución. Ellos juraron defender la Constitución. Entonces, están buscando por todos los medios que no haya elección. Abren su convocatoria, nombran a su comisión y a la mitad del camino dicen, ay, no, mejor no. Por un amparo que ellos mismos podrían resolver. Y podrían resolver sencillamente porque en el caso de elecciones, pues no resuelve la Corte. O porque el amparo pues no va para reformas constitucionales. Pero ellos deciden suspender el proceso. El Tribunal Electoral dice, pues envíen todo al Senado. El Senado hace la insaculación. Y luego dicen, no estamos de acuerdo con la insaculación. Bueno, pues no van a estar de acuerdo con nada. Entonces, todos aquellos que critican, ¿por qué no explican
todos aquellos que están criticando y que dicen que nosotros somos autoritarios y que... ¿por qué no se ponen a leer lo que dice la reforma al Poder Judicial, que ya es constitucional? Sí, a ver, lo que se le está olvidando a la presidenta es que los amparos fueron anteriores y hablan sobre violación a derechos humanos de diversos miembros del Poder Judicial y su carrera judicial. Y de ahí vienen los amparos, no es una cuestión de tipo electoral. Y creo que eso es lo que no han querido decir. Lo que el amparo dice, este amparo dado por un juez de Michoacán, si mal no recuerdo, es: la reforma al Poder Judicial viola derechos humanos. Entonces se tiene que revisar. Y fue anterior, inclusive a la famosa supremacía constitucional. Entonces, ¿qué decía el comité? Revisen el amparo. Aguantemos a que revisen el amparo. La Corte no puede decir que no se revise un amparo porque entonces sería ir en contra de los mismos preceptos del Poder Judicial. Entonces, para evitar entrar en esa discusión, lo que dice el Ejecutivo es: esta es una discusión electoral. No, no es una discusión electoral. Están mezclando peras con manzanas. Son expertos en mezclar peras con manzanas. Pero no es así. Es como, pues claro, ahí viene la nueva discusión sobre la iniciativa de reforma constitucional de la no reelección y en contra del nepotismo, ¿verdad? ¿Qué dice Monreal? Amable. Ánimo. ¿Algo que quieras agregar? ¿Ah? Que vamos a recibir las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum ahora ha anunciado. La no reelección, no lo sabemos. La no reelección y la de nepotismo son las dos iniciativas, que es el artículo 59 de la Constitución y el artículo 115. Entonces vamos a esperar qué decide, a qué Cámara envía la presidenta. Porque eso sí le importa a las familias mexicanas. ¿Cuáles? Porque si el gobierno se apretara el cinturón, la gasolina costaría menos. Ah, no, sí, nepotismo, estoy de acuerdo. Pero no, al Poder Legislativo no le alcanza, nada más para alcaldes. No, es que no sabemos todavía. Vamos a esperar la iniciativa, cómo viene el contenido. Se aprobó una reforma. Pues sí, pero ¿cuántos Monreal hay en el gobierno? ¿Cuántos Batres? ¿Cuántos alcalde o cuántos Luján? ¿En serio? ¿Cuántos López Beltrán? Según la iniciativa, el hijo del presidente o cualquiera de los hijos, el que se acaba de casar, el que está casado con Carolina Adams y el presidente secretario general de Morena, podrían ser candidatos en 2030 a la presidencia y no pasaría absolutamente nada. A veces mentir con la verdad se les hace muy interesante. Se les hace muy claro. Así, no creen en el nepotismo, no creen creen totalmente en la austeridad, a menos de que seas el novio de Belinda. Mi vida personal siempre la manejo en privado. Yo lo que te puedo decir es que estoy concentrado trabajando en Puebla, trabajando para dar resultados. Los poblanos quieren un gabinete activo, un gabinete que esté intensamente trabajando. Hoy el gobernador está anunciando una inversión de más de 120 millones para cuidar los ecosistemas y los bosques, y en eso estamos concentrados. Oiga, coordinador, ¿se sabe ya cuándo van a empezar los foros informativos para el tema de la propuesta de la Bueno, anda con Belinda, que bueno, que sea muy feliz nada más, y el avión privado que empompó. Les digo que la austeridad en los bueyes de mi compadre. Habló la presidenta Sheinbaum sobre inflación y empleo esta mañana. Sí, en enero son muy buenas cifras. A ver si tienen el de inflación también y el de empleo. Fíjense, estamos en 3.59 de inflación en enero. Eso permitió que el Banco de México redujera la tasa a 9.5%. Muy importante, porque esto pues habla de la fortaleza de la economía mexicana,
pero además impulsa la inversión en nuestro país, que es muy importante. Entonces, este es un valor buenísimo que refleja baja inflación en México. Aumentó el empleo en enero también por parte del IMSS, a ver si tienen por ahí la cifra. Y también aumenta el salario mínimo, recuerden que hubo un aumento del 12% en el salario mínimo, y también aumenta el salario medio, como tú bien reportas, casi 8% de aumento en el salario medio. Eso es producto de la Cuarta Transformación, del modelo de desarrollo económico que inició el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad con su propia fortaleza. Antes se hablaba de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Aumenta el salario mínimo y baja la inflación. A ver que lo expliquen los neoliberales. Yo se lo explico. Yo se lo explico muy fácilmente. También saben en qué bajó el empleo. El empleo formal cayó 32% en enero y el informal subió 53% en diciembre. ¿Saben cómo se le llama eso? Desaceleración económica. Así. El crecimiento del país fue de 0.6% en el último trimestre del 2024. ¿Qué quiere el Banco de México al bajar la tasa de interés? Incentivar que no se desacelere más la economía, porque si se desacelera entramos en recesión. No es tan difícil, señora presidenta. Solo que si dejáramos a un lado la demagogia y habláramos realmente de datos reales, sus mañaneras serían menos halagüeñas, tendrían menos paleros, pero también tendría mayor responsabilidad para el futuro, no para la propaganda del presente. No es tan difícil, ¿eh? Ahí están los datos, y los datos que estoy diciendo no son datos que me haya sacado yo de la manga, son del INEGI, de esa institución que todavía tiene algo de prestigio, de las pocas que todavía tienen algo de prestigio y que son parte del gobierno. Reporte de tráfico. Muy bien, vámonos. Gracias a la gente en Facebook. Mañana no hay programa porque es sábado, el lunes a las 8:30 de la mañana. Listo. Y vamos. Todo está carísimo, pues sí. Se me escucha lejos, dicen, pues súbele al volumen. Porque yo me escucho bien. Y yo estoy viendo los niveles que están bien. Así que, más bien, es tú. Y algo le pasó a tu Instagram. Voy con Marco Vinicio esta mañana para ver cómo es. Y tengo que preguntar, ¿que por la radio se escucha lejos? No, bueno, pues también yo estoy viendo que mis niveles bien fuertes y claros. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pero mira, ahí le subí un poco más. Hola, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, yo también ya estoy subiendo acá el volumen. Ah, muy bien, ahí estás, ya, muy bien. ¿Cómo estás, Marco? Bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú cómo te trata el día de hoy? Bien, muy bien, ya es viernes, ya es un día para descansar. Bueno, no, porque sigo sin saber si voy o no voy a Guadalajara. ¿Tú qué dices? Vente, Gonzalo. Ven y vendrías a los ¿Hay amigos algo, de Fernanda, ¿hay algo ¿no? interesante que esté pasando en Guadalajara? Pues a partir de la semana que entra el lunes, digo, pues yo sé que no te quedarías hasta el lunes, pero está lo de GDL Luz, los festejos por el aniversario de Guadalajara, justamente ahí en el centro de la ciudad. Pero eso no es la próxima semana, pues porque el aniversario es el viernes próximo. Sí, es del 12 al 16 justamente, y va a haber cierres viales en la zona del centro, en el primer cuadro de la ciudad, justamente. Vaya. Bueno, pues habrá que ver. Oye, Marco, a ver, ¿tú me puedes sacar, alguien me puede sacar de la siguiente duda? Hasta ayer, el Teatro Estudio Cabaret, este lugar en donde comenzamos a hacer eventos de RMX ya hace casi 20 años, y que es un lugar en donde pues, han pasado icónicas bandas, ¿no? LCD Sound System se presentó ahí, James se presentó ahí, King se presentó ahí, entre algunas que me vienen a la mente, ¿no? King Gizzard and the Lizard Wizard últimamente, The Antwoord estuvo ahí hace unos cuantos días, pero se llamaba hasta hace unos días el Teatro Estudio Guanamor, y además el concesionario le puso Sonex y le arregló un montón de cosas. Ayer volvió a ser cabaret. ¿Qué pasó? No sé, yo no sé por qué lo cambiaron, justamente sé que lo cambiaron, pero no supe el motivo por el cual pasó esto. Así, alguien que me diga qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, me llama la atención, y eso querrá decir que también el concesionario Gustavo ya no lo maneja.
Habrá que ver, Gonzalo, ¿qué pasó ahí? Sí, cambiaron con el nombre. ¿Cuánta gente pasó por el Teatro Estudio? Uy. Muchos. Pero muchísimos, ¿no? ¿Viste? No, es que ya no se llama Guanamor. Ayer volvió a nombrarse Teatro Estudio Cabaret con V. Cabaret. Sí, claro, sí, por eso me refiero. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, porque hasta donde recuerdo, Gustavo le estaba metiendo mucho dinero, no solo a todo el acondicionamiento, sino a las bandas que llevaba, ¿no? O sea, ¿o no? Sí, efectivamente, Gonzalo, ahí me tocó ver a Andy Fletcher hace unos años y justamente ahí poder convivir con él, fíjate. Cancelaron el show de Longshot de la nada. Sí, supe eso, que cancelaron el show de Longshot. ¿Y ya no se presentó, Gastón? ¿En ningún lado? No, ya no supe que se presentara. Qué mal, porque pues la verdad es que también es como, él dice que es un show de despedida, ¿no? Sí, que era como su gira del adiós, vamos a decirlo. Que lo dudo mucho, ¿eh? Pues no lo sé, tal cual. Que sí se presentó, dice Longshot. Yo no supe que se presentara, pues mira, qué bueno que sí. Pero en el C3, no en el Cabaret. Sí, ahí no. Sí, acá en el C3 por la zona de Independencia. Y que ya se retiró. No creo que se retire. La verdad, que no lo haga, porque Gastón es un tipo brutalmente talentoso. Brutalmente talentoso. O sea, y yo lo aplaudo, se lo aplaudiré siempre. En aquel mítico 212 que hicimos en Cancún, ahí lo abrió. De hecho, fue uno de los actos abridores, Longshot. No, y fue un gran, y fue un boom, Gonzalo, o sea, realmente tus canciones y todo pegaron con tubo aquí en el área metropolitana. No, bueno, era muy bueno. Que Gustavo está demandado por el promotor de The Antwoord, pues, bueno, ese tipo de cosas pasan, que luego no quieren, pero pues no cierras un lugar por eso, ¿no? Sí, pues digo, creo que podrías tenerlo, solo que habría que ver cómo es la demanda, qué es lo que está ocurriendo. Sí, pero eso no tendría nada que ver, porque eso no tendría nada que ver. Pues no lo sé, o sea, ojalá y lo arreglen, ojalá y no pierda este ímpetu que tiene el lugar, el recinto, es muy necesario, pero pues también el problema no es del Teatro Estudio, ni del C3, ni de el Auditorio Telmex, ni la muy a punto de abrir Arena Guadalajara. No, a ver, si tienes un medio muy deprimido y el medio, el ambiente mediático tapatío está muy deprimido. Y las redes en Guadalajara no son los que son en Monterrey, por ejemplo. Sí, no, definitivamente, Gonzalo. Aquí el ambiente está perdido completamente, Gonzalo. Y mira, en estos días también que tengo más oportunidad de andar en calle, en la audiencia y todo eso, de repente, Gonzalo, he tenido el error de decir, bueno, vamos viendo qué hay en el cuadrante, de verdad, si algo se refrescó. No, Gonzalo. Aquí me manda. El señor Gustavo Castillo del Venue Guanamor, desde el mes de noviembre, nos robó la recaudación completa del show de The Antwoord. Nadie nos contesta, nadie nos ayuda, nadie hace nada. Nosotros contratamos al artista, nosotros pagamos el venue, nosotros pagamos la producción, la logística, y este señor, sin más, decidió quedarse con más de $1 millón nuestros, pasando a ser la segunda vez del año 2024 que nos estafan de manera millonaria. Solo queremos trabajar para poder hacer shows y que todo el esfuerzo que invertimos, tanto económico como laboral, no sean corrompidos por ladrones y estafadores. Si alguien tiene información de este señor o llegada con alguien de Guadalajara que nos pueda ayudar, por favor, contácteme y compartan esto para que nadie pueda pasar ni por este señor ni por Passline. Dice 025 Ivana Friedman. Eso es una publicación, ¿no? Vaya. Pues sí. Vaya. Qué barbaridad. Ese es otro tema. Pues sí está triste. O sea, pues habrá que buscar a Gustavo para que nos dé su versión, ¿no? Sí, efectivamente, conocer su enfoque y ver qué es lo que está pasando. Que estuvo Arcade Fire en el Teatro Estudio Cabaret. Esa no me tocó a mí, le debe haber tocado a Yair y a la gente que estaba en la estación en Guadalajara cuando tocó Arcade Fire. Pero eso debe haber sido como de las primeras veces que fue Arcade Fire, aquella vez que se presentó en Guanajuato, ¿no? Sí, efectivamente, Gonzalo, estaba acordando de eso. Así muchos años atrás, en aquella gira pequeña que hizo Arcade Fire y luego ya explotó brutalmente con The Suburbs, ¿no? Sí, cuando... The Horrors también estuvo ahí. Bueno, ¿cuántos más, no? Muchísimos. Miren, el primer evento que hicimos de RMX lo hicimos en el Cabaret. Así es. ¿Y a quién tuvimos antes del 212? Estuvo Porter, me acuerdo que estuvo Porter, estuvo Alcohol, estuvo Disidente,
Ay, no me puedo acordar quién más, pero me acuerdo de esos 3. No me acuerdo si estuvo Termo. En una de esas estuvo Termo. No, a lo mejor sí, no acuerdo. Y luego hicimos el primer 212, en donde estuvo Jumbo, en Sí, donde sí. estuvo el Comando Groovy. Ay, no me puedo acordar quién más, ¿no? Que estuvo Brandon Flowers con Mariachi. Luego, bueno, de los 212 que hicimos ahí, estuvo en uno Kinky, estuvo en uno Plastilina Mosh, en otro estuvo Chetes, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. No hicimos posada de RMX ahí, lo hicimos ahí en calle 2, pero más atrás. En la Sí. única posada que hicimos de RMX, ¿no? Ahí en calle Sí. 2. Megadeth, Who Made Who estuvo en Cabaret, ¿no? Bueno, Cabaret ha estado un montón de gente. Sí, ya no ¿No? me acordaba la posada ahorita que dicen eso. Sí, es cierto, la posada que fue más atrás. Sí, y luego ya un montón de cosas que hicimos en el mítico Volco, ¿no? Cómo no, el Volco. Yo sí extraño enormemente a Memo y fundamentalmente a Gerardo. Qué grandes tipos ambos, hermanos Flores, a su padre y por supuesto, pues que siguen vivos su madre y su hermano, ¿no? Sí. Sí. No, me tocó una posada de RMX. No fue posada, fue 212. Fue el último 212 que hicimos en el Teatro Estudio Cabaret, que fue en Así el es, para- 2009. Y ya Fue el después último salía- que hicimos en calle. 2009. Ujú. En el aniversario tuvimos a VHS Orbeta y estuvo División Minúscula, pues 12 bandas pusimos en el cabaret en ese aniversario. ¿No? Así es. Así, Oye, y nomás. el Volco, qué buenos recuerdos del Volco, ¿eh? O sea, la verdad es que... El Volco. qué foro, Ahí vi qué a Les Bucherets por primera vez Sí, no, en un evento en el Volco. Ahí vi por primera vez a Les Bucherets en uno de los eventos que hizo el Volco. Y me acuerdo de aquel evento pre-212 en el 2011, en donde fue fiesta de disfraces, que yo iba disfrazado de el Burger King. Oye, allá también fue lo de las bandas, no, ¿verdad? Lo de eliminatoria de bandas, algo así. No sé, fíjate. Pues es que ahí escogíamos a las bandas, pero puede ser que sí. ¿De qué iba cada quien? Me acuerdo que Madela iba de Diablo, Antonio Escobosa iba de Peter Pan y luego se transformó en un personaje del show de terror de Rocky. Álvaro iba de Gene Simmons, ¿no? O de Ace Frehley. Estoy tratando de recordar, Gonzalo, esos disfraces de esa fiesta justamente. Israel Pérez iba de Blancanieves. Ah, ese sí recuerdo, para que veas que se veía muy chistoso, Sí, muy y ya grotesco. no me acuerdo. Creo que Yair iba de Bob el Constructor, hasta donde recuerdo. Pues mira. No me acuerdo de los demás. Cada quien traía un disfraz muy... si alguien tiene una foto, mándemela. Porque era muy curioso. Y ya luego debería de escribir el libro para que... Mira, Gonzalo, aquí está diciendo aquí que nos escuchan desde hace un año y que es de Perú. Saludos hasta Perú, en donde tienen una comida extraordinaria. Lástima de Laura Bozzo. Bueno, ¿qué te pasa, Gonzalo? Tiene más ya lo dijiste hace unos días sobre el tema de opinión de lo que está pasando en algún estado de nuestro país. Así es, muy bien. Estuvo Cannibal Corpse. No, bueno, ¿cuánta gente? ¿Cuántos han pasado por el cabaret? No, bueno, una cantidad brutal de artistas que han pasado por el Teatro Estudio Cabaret. Ya, lo lamento por Gustavo, es un buen tipo. Yo entiendo que a veces tus ambiciones superen tu control. Sí. Entiendo. Pablo iba Sí, de eso. Mimo Pablo González, no me acuerdo, fíjate. Ni yo recuerdo. Nick, de que iba Carolina Rocha, ¿no? O sea, no me acuerdo de eso. No me acuerdo que iba Joana Pirot, porque me acuerdo que iba Joana Pirot. Sí, Joana sí iba. Wild West Live. En fin, no había, porque iban todos, ¿no? Sí. No me acuerdo de que iba Karina, de que iba Rocío, no me puedo acordar. Me acuerdo muy bien de Israel, me acuerdo muy bien de Antonio, me acuerdo muy bien de Madela, porque de hecho me acompañaron Antonio y Madela. Bueno, qué cosa. Había un sigue existiendo el Burger King que ahí por la Universidad de Guadalajara. ¿Pero cuál? ¿El de allá de la zona? De Enrique Díaz de León. Enrique de León. En Libertad, creo, había teníamos que ir por Libertad porque estaba... Ya no. Ya lo quitaron, justamente por el expiatorio. Ah, exactamente. Porque, a ver, yo no quería ir con la máscara de látex del Burger King. Y entonces dije, pues mejor voy por una Corona.
y no había Coronas, dije, pues voy al Burger King en donde haya Coronas, ¿no? Y allí íbamos caminando y me acuerdo que todavía entré diciendo que, muy, muy histriónico, que iba a conquistar el Burger King, y luego lo repetí en el Domino's Pizza, que ese sigue existiendo en Chapultepec. Sí, ese todavía está ahí por la escotilla. Bueno, good times. Vas, Marco, por favor. Claro que sí, mira, después de estos recuerdos tan padres, comentarles cómo se encuentra el tráfico en esta mañana en la metropolitana. En Avenida Tonalá y Tonaltecas, un percance entre particulares, para que lo tomen en consideración. Otro más en Avenida Prolongación Michel González y Camino Olvado. Y en Esculturas y Prolongación Gobernador Curiel, otro percance allá en la zona de Miravalle. Semáforos en Avenida 8 de Julio y López de Legazpi no están funcionando. En Avenida Revolución y Río Negro tampoco, para que lo tomen en cuenta. En Juan Gil Preciado, carretera Colotlán. En Avenida Hidalgo y Miguel Salado Álvarez y Víctor Salado Álvarez tampoco están funcionando los semáforos, para que lo tomen en consideración. Vialidades, complicada circulación, Avenida Aviación de Base hasta 5 de Mayo, Periférico Norte y Camino San Isidro, Avenida Vallarta de Concentro Patria, Avenida Patria se cruce con Acueducto, López Mateos de lo que viene siendo Bugambilias hasta la zona de Plaza del Sol, y Lázaro Cárdenas de Avenida del Mercado hasta la calle Fuelle, también con mucha carga vehicular. Lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos miran y nos comentan que falta la tercera parte de lo de Montoya. No creo que no creo que esté, o sí hay tercera parte de Montoya, según yo no. Según no hay tercera parte de Montoya todavía. No, oye, sí, mira, sí están diciendo que hagas un libro, Gonzalo, y que sea también con muchas ilustraciones. Yo puedo poner inclusive para parte del libro las playeras de cada 212, Gonzalo. Fíjate que esas creo que me faltan un montón. Como he dado mucha ropa, creo que entre la ropa se fueron las playeras y es una tristeza. Pero si no, debo tener por ahí. Del que no tengo es el de la lluvia, las que eran blancas y que mucha gente las puso y luego se empaparon, pobres de ustedes también. En fin, oye, también sé que falleció uno de los que fue voluntario, ¿verdad? No, ese sí no lo sé, Gonzalo. Ahora sí te quedo. Sí, falleció uno de los voluntarios en los últimos días y lo lamento enormemente. Pues sí, que descanse en paz. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, que tengas un gran fin de semana de Super Bowl. Cualquier cosa aquí nos estaremos viendo el lunes y otra cosa no pasa. Cuídense mucho. No, que no pase, que todo termine bien para todos. Conversaciones. Muy bien. Me quedé con una verde y una medio rojo morena del último. ¿El último? No me acuerdo cuál fue el último. ¿Cómo era el diseño del último? No estaba, era el del Barcel. No me puedo acordar qué tan bonito estaba, sinceramente. Había unas que sí, sinceramente, estaban muy, muy padres. Unas que sí tenían un diseño muy adecuado, muy, muy, muy bien hecho. Pero bueno, vamos con Jorge Castellanos, que me imagino que estás muy listo, Jorge. Listísimo, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿De qué vas a hablarnos el día de hoy? Mira, Gonzalo, siguiendo la tradición que ya pautamos la semana pasada, me interesa mucho este fenómeno que está pasando con este mundo literario en donde parece que Hungría ha renacido. Algo que ha pasado, Gonzalo, si estás de acuerdo, con Corea del Sur en el tema del cine, de la música, y ahora, por si faltara poco, pues con la literatura, siendo premio Nobel, ahora una coreana, Han Kang. Hay un fenómeno que está pasando de ventas en donde autores como Agatha Christoph, que lo vimos la semana pasada, Sandor Maray, que me gustaría verlo la siguiente semana, y ahora Stephen Zweig, los han retomado editoriales y se están convirtiendo en superventas. Es el caso de este libro que tengo aquí, que es Stephen Zweig. ¿Quién es Stephen Zweig? Stephen Zweig es un escritor nacido en el siglo ya antepasado, 1881, que muere en plena guerra mundial en 1942. Y son de estos testigos nuevamente del exilio de los países comunistas hacia Europa por el control de la URSS. Pareciera, y esto puede dar una explicación, por supuesto es una teoría mía, de que se está poniendo de moda porque hay un interés nuevo o renovado por este hueco de la historia que comentaba la semana pasada, que quizás no se atendía tanto y que tiene muchísima carne, ¿no? Que es, bueno, sí, ya sabemos mucho de lo que pasó en Alemania, de lo que pasó en los primeros países invadidos por los nazis, como Polonia, por supuesto lo que pasó en la URSS, o en las grandes capitales, donde hubo invasiones directas como fue París, o ataques como en Londres. Pero quizás
parecía que la literatura o el cine todavía nos debe todos estos exilios de gitanos, judíos, homosexuales, cualquier raza inferior, ¿no? Que tendría que salir huyendo, ¿no? Entonces, eso puede ser una explicación. Y otra pues, explicación, pues bueno, que editoriales como esta que también tengo, que es Acantilado y Alma, hayan retomado estos nombres y podámoslos entender. Además de que hay algo atractivo en la vida de estas personas. Al igual que Sándor Márai, que se suicida, Stefan Zweig huye en 1942, él es de origen judío, se va a Brasil, recordemos que hay mucho exilio, no solo a México, sino a Argentina y Brasil, sobre todo de gente que apoyaba a los nazis, que no es el caso. Pero bueno, al huir en Brasil, él en 1942, que es cuando estaba el mayor poder de Hitler, dice, y casi está seguro que lamentable que estuviera tan mal, pero qué bueno que estaba mal al final de cuentas, que Hitler y que las nuevas extremas derechas iban a gobernar el mundo por lo que estaba pasando y decide terminar con su vida y además lo hace también junto con su esposa, lo cual resulta terriblemente o mucho más trágico. Entonces, esto le da todavía una aura más, además de que estamos hablando de un escritor, Gonzalo, muy prolífico. Yo ayer estaba medio contando, yo he leído estos 2, 4, 7 libros de él, y puedo decir que no he leído ni el 10% de lo que hizo. Él es un novelista, pero además muy adelantado a su época, en el sentido, y aquí viene mi recomendación, que él fue alguien que nació en Viena, también del imperio austrohúngaro, hay que entenderlo, que para poder entender el tema de la Primera Guerra Mundial, pero fue muy viajado, y creo que por qué lo recomiendo y les va a encantar, no solo porque ahorita van a ver las ediciones que les tengo, sino porque además es alguien como un gran narrador, muy poco barroco para su época, sin estas grandes pretensiones del lenguaje, que de repente se caía en esos tiempos, que parecía que hablar para que no nos entendieran era muy intelectual. Bueno, él para nada. Él es un gran narrador, pero además muy cercano a sus lectores. La última novela que él escribió antes de suicidarse fue Novela de ajedrez. Este es un librito, pues vean qué precioso está, vean estas ediciones. Es un librito que se lo leen literal en una sentada, o quizás dos, los que no tengan tanto el hábito, pero es un libro que nos habla de un crucero que cubre la ruta de Nueva York a Buenos Aires, en donde pasa una muy singular partida de ajedrez, en donde va viajando el campeón mundial de ajedrez y es retado por un millonario que además está ligado al tema de los nazis. Entonces se vuelve una partida además política e ideológica. Y bueno, es una joya esta novela ajedrez, su última novela y quizás de los libros más vendidos. Él, además de novelista, sin duda, su novela más famosa es un ensayo, Momentos Estelares de la Humanidad. Vuelvo a decir, pues vean, qué bellezas de libros. Yo siempre soy un enamorado también del arte. Y lo que hizo este libro tan famoso, vuelvo a decir, es esta forma tan amena de narrar las cosas y tan directa, es que son momentos estelares, más allá de históricos, Gonzalo, muy curiosos, pero además muy interesantes. Por ejemplo, hay un capítulo, mi favorito, que se llama El genio de una noche, en donde narra cómo la Marsellesa fue realmente un accidente musical, que le gustó a alguien, se empezó a repartir entre los partisanos, y se hizo lo que conocemos ahorita, pero realmente fue un accidente, y ese tipo de cuestiones son las que plantea este libro. También tenemos un libro que les recomiendo muchísimos a los que les interese la historia, la de Américo Vespucio, Relato de un error histórico. Él nos narra de una forma totalmente contundente y breve el por qué América se llama América y que todo es un tristísimo error, porque el que menos tenía que haber sido aplaudido, pues resulta que así es el continente en el que vivimos. Cierro con estos libros, Los ojos del hermano eterno, recomendaciones también de libros que pueden encontrar en las ferias del libro, no es fácil encontrarlos en librerías todavía en México. Carta a una desconocida, también de Stefan Zweig y con Alma. Mendel, el de los libros, y un libro muy femenino, muy bonito, Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer, en donde para cerrar les leo este párrafo para que vean que tiene también destellos muy poéticos sin terminar en lo barroco, y dice: pero al final el tiempo es poderoso y la edad ejerce un efecto apaciguador sobre los sentimientos, y entonces las cosas se nos antojan menos intensas, ya no nos afectan tan profundamente y pierden gran parte de su peligrosa violencia. Envejecer
no es más que dejar de tener miedo al pasado. Pues, ¿qué te digo? Hay que leerlo completo, Jorge. Por favor, de verdad, eso de la Marcelisa, me están leyendo los comentarios, sí, de verdad, muchos datos muy padres van a encontrar en momentos, yo empezaría con eso, en el ensayo de Momentos Estelares de la Humanidad, y por supuesto, novela de ajedrez, también, a veces veo gente que le batalla mucho para unas primeras lecturas, o para darles algo a sus hijos. Novela de ajedrez es un excelente inicio para alguien que quiere empezar con el hábito de la lectura. Gracias, Jorge. Que estés muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días. Jorge Castellanos esta mañana con nosotros, ahí para que le den un repaso. Hay una manifestación en estos momentos por parte de los habitantes de la colonia Cuarta Transformación. Están pidiendo ahí en la carretera México-Querétaro que le cambien el nombre, que no se llame Cuarta Transformación su colonia. No quieren que se llame así y miren, la verdad es que tienen razón, pero pues, como vivimos en una época de demagogia, vamos al Evangelio del día. En aquel tiempo se había hecho notorio el nombre de Jesús y llegó esta noticia al rey Herodes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los demás. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ¿ese resucitado? Es que Herodes era el que había evitado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías la aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Al oírle quedaba muy perplejo y se quedaba con gusto. Llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la misma hija de Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y le preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió, quiero ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey, lleno de tristeza, no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó al rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja. Se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias por haber estado con nosotros en esta semana. El lunes regresamos a las 8:30 de la mañana. Quédense aquí en Real. Este fin de semana está Miami Nights con Alfredo Díaz, está Cuéntame un disco, está la Escuela Dominical, está Sabanais, está Bravo, hoy a la 1 de la tarde y mañana también. Así que la programación está completita y al mediodía de mañana, Kanjiru. Completita, les digo. Esto es